Muestreo estratificado. En este tipo de muestreo los estratos deben ser internamente homogéneos y deben ser diferentes entre ellos, de tal forma que justifiquen y optimicen el costo de la estratificación. La mencionada justificación se puede dar para la estratificación. La mencionada justificación se puede comprobar si, dada la varianza general de la población y comparada con cada una de las varianzas de los estratos, estas fueran siempre menores. Lo anterior indica que todas las unidades de la muestra de la población deben producir la información necesaria para que se pueda clasificar en el estrato correspondiente, cuando una parte pequeña de las unidades nos produzca esa información que permita clasificar claramente o la produzca en forma no concluyente. Estas pueden ser pasadas a un estrato específico. Este muestreo se aplica cuando sabemos que hay ciertos factores variables, subpoblaciones o estratos que pueden influir en el estudio y que queremos asegurarnos que tienen cierta cantidad mínima de individuos de cada tipo: hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, etc. Este es un procedimiento que consiste en dividir la población en un número de subpoblaciones o estratos. Se realiza entonces, una vez armados los estratos, un muestreo aleatorio simple de los individuos de cada uno de los estratos. Al extrapolar los resultados a la población hay que tener en cuenta el tamaño relativo del estrato con respecto al total de la población. La muestra se extrae entre los estratos predeterminados según la naturaleza de la población, por ejemplo, el sexo, lugar geográfico, etc. Dicha distribución o reparto de la muestra se denomina fijación y se realiza de varias formas. Por afijación simple, que a cada estrato le corresponde igual número de elementos muestrales, y a fijación proporcional, la distribución se hace de acuerdo al peso, tamaño relativo de cada estrato. La fijación óptima se tiene en cuenta la previsible dispersión de los resultados, de modo que se considera la proporción y la desviación típica. Generalmente estos estratos son identificables en la población como grupos homogéneos, en función de su varianza interna. Para estimar la media de la poblacional utilizando una variable aleatoria continua, se utiliza una relación entre el tamaño de la población, el tamaño de cada estrato. Entonces tendríamos el tamaño del 10º estrato al cuadrado por la varianza de ese estrato sobre el peso que tiene el estrato, sobre todo eso dividido el tamaño de la población por un valor D que estaba en función de la precisión dividido 4, más la sumatoria del tamaño de la población por la varianza, del tamaño de la población del estrato por la varianza del estrato, la sumatoria, digamos. Ya estratificadas las unidades de muestreo, dentro de cada estrato se realiza la selección de la muestra por muestreo aleatorio simple, o se realiza la selección de la muestra por muestreo aleatorio simple o por muestreo sistemático. O bien en unos estratos se aplica un método y en otros otro método. Ya definido cada estrato, su población debe ser tal que n es igual a n sub 1 más n sub 2 más n sub k, y en ellos, o sea, la cantidad de la población de cada estrato, y en ellos se va a asignar el número de unidades que se van a muestrar mediante alguno de los 3 métodos usuales, que son los siguientes. Por asignación proporcional se reparte el tamaño de la muestra en forma proporcional al tamaño del estrato, o sea, el peso va a ser el tamaño de la población del estrato sobre el tamaño de población total. El tamaño de la muestra en cada estrato va a ser n sub i, que va a estar dependiendo del valor de n por el peso del estrato. Se calcula el WP sub i como estratos sean con las restricciones de que vaya desde 1 hasta n. La asignación óptima considera la proporción de la población y la variabilidad o dispersión de los datos.
es útil cuando los costos de muestreo por unidad de cada estrato son similares o de no muestreo por unidad de cada estrato son similares o no importan, y cuando las varianzas son diferentes en cada estrato. Cuanto más grande sea la varianza, mayor es el tamaño de la muestra que requerirá ese estrato. Bueno, para calcular el muestreo estratificado tenemos primero, por un lado, el peso del estrato, que vamos a calcular en función del tamaño poblacional de cada estrato por el desvío de cada estrato sobre, ¿sí?, la sumatoria de todos los estratos, digamos, por su desvío. En el caso de proporciones, vamos a sacar el valor de ese desvío como el producto entre P por Q, o sea, P por 1 menos P. El tamaño de la muestra en cada estrato entonces va a ser el tamaño n sub i, que va a ser igual al número n, que es el tamaño de estrato que tenemos, por el peso, con las restricciones de que va también de 1 a n. La asignación óptima o económica considera la proporción de la población, la variabilidad o dispersión de los datos y el costo del muestreo por unidad en cada estrato. La fórmula es entonces el peso WC va a ser igual al tamaño de cada estrato, el tamaño de la población del estrato por el desvío sobre la raíz de C sub i, ¿sí?, donde C sub i es el costo económico, y sobre, digamos, la sumatoria de ese mismo cociente de todos los estratos. Para el caso de proporciones, S va a ser entonces la raíz de P por Q. El tamaño de la muestra en cada estrato va a ser el n sub i, n por w de C sub t, y se calculan tantas como estratos sean, con las restricciones que vayan desde 1 hasta n. Por ejemplo, en un ingenio se desea hacer una estimación del promedio de grados de Brix con que llega la caña a la fábrica. Para tal efecto se desea realizar un muestreo aleatorio estratificado, puesto que la caña proviene de 3 tipos de proveedor. Proveedor tipo A, que va a ser nuestro estrato 1, de caña que proviene de lotes de la misma finca. El proveedor de tipo B, estrato 2, la caña proviene de fincas particulares en donde el ingenio ha prestado servicio. Y el proveedor tipo C, que va a ser el estrato 3, la caña proviene de fincas de particulares en donde el ingenio no ha tenido ningún servicio. De estudios anteriores se conoce el tamaño y la desviación estándar de cada estrato, y además se desea tener una precisión de 1 grado de Brix en el estudio. ¿De qué tamaño debe ser la muestra total y cada estrato? En el siguiente cuadro se presentan los datos del tamaño de la población, el desvío y el peso. Entonces tenemos, para el estrato 1 tengo un tamaño de 558, el desvío es 3,5 y el peso va a ser de 0,56. Para el estrato 2 el tamaño es 190, el desvío es 5,4 y el peso es de 0,19. Y para el estrato 3 va a ser el tamaño es 250, el desvío es de 6,2 y el peso es 250 sobre 9,98, que es 0,25, siendo entonces la sumatoria del total de la población 998. Para calcular la sumatoria del tamaño de la población por la varianza sobre el peso, ¿sí?, tomamos cada una, 558 al cuadrado por 3,5 al cuadrado dividido el peso 0,56 más 190 al cuadrado por 5,4 al cuadrado sobre 0,19 más 250 al cuadrado por 6,2 al cuadrado sobre 0,25. Y de esa manera calculamos la sumatoria. Para la sumatoria de n sub i por s sub i tenemos 558 por 3,5 al cuadrado, que es la varianza, más 190 por 5,4 al cuadrado, más 250 por 6,2 al cuadrado. El valor de D va a ser, en este caso me sigue con una variabilidad de 1, entonces me queda 1 al cuadrado sobre 4, 0,25. Entonces,
n cuadrado por d me da 998 al cuadrado por 0,25 me da 249.000, ¿sí? 1. Entonces tenemos para el cálculo de n, entonces va a ser esa sumatoria de los estratos sobre el valor de n cuadrado por d más la sumatoria de n y por la varianza al cuadrado. Me daría entonces 21.961.487, ¿sí? Por 5 sobre la suma que era 249.001 más 21.986, y eso me da entonces 81 el valor de n, ¿sí? Entonces ese es el total de muestras que voy a tener, de la cual entonces del estrato 1 voy a hacer 81 por el peso, ¿sí? Y me va a dar que es 45 para N1. Para el estrato 2 va a ser 81 por el peso de N2, me va a dar 15. Y para el estrato 3 me va a dar 81 por 250 sobre 98, que es el peso 3, me va a dar 20. Es decir, que voy a tener una muestra de 81 plantas de caña, de las cuales 45 van a ser de la primera finca, 15 de la segunda y 20 de la tercera.